bien. Yo soy instrumental de los domingos. De guardia, claro. Eso es amor por el trabajo. Me encantan los domingos al hospital. Acá estamos con el doctor Echeverry y con Guadalupe, Nati. Sí, Nati. Y Andrea. Yo. Vamos a hacer unas preguntas. Vamos a ver todo lo relacionado al tema de haiku. Así que bueno, doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por la visita. No, es un gusto, doctor. Gracias por cerrando casi el día. Bueno, cuéntenos acerca del haiku. ¿Qué significa, por ejemplo? Y es un tratamiento nuevo, en realidad que va nuevo porque en realidad se conoce, un poco se da a la luz en estos tiempos, pero es algo que ya se viene trabajando desde tiempo previo, en el cual es un haz de alta intensidad, que lo que hace es, en el caso de, si uno hace hincapié en lo que es la enfermedad de Parkinson, es un estudio no invasivo o es un tratamiento no invasivo en el cual este haz de alta intensidad lo que hace es lesionar el núcleo que yo quiero de alguna manera que tenga menor actividad y en base a eso mejore la sintomatología del paciente estrictamente parkinsoniano. Vendría a ser, es un tratamiento ablativo, o sea, lesiona una parte del núcleo que tiene alteraciones funcionales y eso da la manifestación del síndrome parkinsoniano que no se ha podido controlar tal vez con el esquema farmacológico clásico que se usa para el tratamiento del paciente. La gente por ahí lo conoce mucho porque son las mismas siglas que se usan para los tratamientos dermatológicos. Ah, sí. El tema es la intensidad, uno es de alta intensidad y otro es de baja intensidad. Este tratamiento de alta intensidad se usa estrictamente para esta entidad, pero también los de baja intensidad también se vienen usando mucho en oncología porque tiene una característica que el cerebro tiene como una barrera que se llama barrera hematoencefálica que no deja entrar todo tipo de sustancia que está circulando en la sangre. Por ejemplo, la levodopa. Hay una barrera. La dopamina Entonces, no entra. Entonces. por ejemplo, se ha usado mucho en oncología o se viene ensayando mucho en oncología porque este haz lo que hace es permitir que esta barrera hematoencefálica de unión estrecha tenga cierta permeabilidad y permite el pasaje de ciertos fármacos. Entonces, por ejemplo, se usa mucho en neuroonco para los tratamientos de los tumores cerebrales, para que tenga mayor pasaje de fármacos desde el torrente sanguíneo a través de la barrera hemato a partes del cerebro que habitualmente no tenían buena llegada. O sea que la utilidad es mucha, pero en este caso estrictamente en la enfermedad de Parkinson es para abordar cierta sintomatología que uno no pudo abordarla de otra manera. ¿Cuáles son los síntomas que son más, digamos, que funcionan mejor con este tratamiento? Y en general cuando los primeros trabajos con respecto al IFU o al HIFU fueron en sintomatología asimétrica, por ejemplo un temblor que tenga cierto componente asimétrico. En general cuando uno va a lesionar, en general, con los primeros trabajos hablaban de lesionar un solo lugar, no lesionar los dos lugares, o sea que sea bilateral. Entonces la idea un poco es lesionar esa zona del cerebro que controlaría el movimiento involuntario. En general es para temblor, sí, ya sea para el temblor parkinsoniano o el temblor no parkinsoniano, porque no todo lo que tiembla, siempre decimos, es Parkinson. Para las distonías y disquinesias. También se utilizan para ambos cuadros también. La rigidez. La distonía del cuadro parkinsoniano, la sintomatología asimétrica, estrictamente. El temblor es la más importante, pero también puede haber disquinesia. Muchas veces hay disquinesias que no pueden ser controladas desde el punto de vista farmacológico o con otro tratamiento. El tratamiento ablativo mejora notoriamente la sintomatología. Sí.
¿Por qué es que no se puede hacer de los dos hemisferios? No es que no se pueda hacer. De hecho, ahora están los trabajos nuevos en el cual se cruzó o se enfrentó cabeza a cabeza estimulación cerebral profunda versus HIFU bilateral. O sea, no es que no se pueda hacer, el tema es que lo que faltarían serían más trabajos que apoyen la utilidad de las de alta intensidad en enfermedad con cuadro bilateral, si uno lo compara con el unilateral. Lo que tiene la ventaja es que uno no tiene que andar, primero es un método no invasivo en el cual el paciente no tiene ningún tipo de lesión externa. No le hacen un agujero en el cráneo, por No tiene ejemplo. ningún tipo de abordaje ni demás, o sea, es solamente un marco que lo que hace es fijar la cabeza del paciente, se trazan las coordenadas igual que se hace para la cirugía, pero la gran diferencia es que es un método no invasivo. Tiene una duración de que puede ser de 4 o 6 horas el procedimiento en sí, pero el paciente es totalmente, a veces se hace un periodo de seguimiento ese mismo día, pero muchas veces es ambulatorio, el paciente se lo hace hoy y hoy mismo se va de El alta. efecto es inmediato. Es inmediato. Y si algo sale mal, es inmediato también. Y lo que pasa es que este haz tiene como una característica. El haz tiene como una mayor intensidad a medida que va avanzando en las diferentes capas del cerebro. No es que el haz partiría con la misma intensidad que la que sale. Al principio hasta el final es como un entonces, láser. Entonces va aumentando intensidad hasta que llega al donde yo quiero lesionar o al target, máxima intensidad y el haz se retira. Con lo cual, si uno traza bien las coordenadas y no hay ninguna estructura vascular en el medio, el procedimiento No había ningún problema. tiene prácticamente un éxito asegurado desde el punto de vista de efectos adversos. Aparte esas sonicaciones que se van haciendo, las primeras son para ver dónde estamos. No es que directamente se va a La lesionar. no la lesiona, sino que indica No el se punto lesiona, de- se va haciendo como pequeñas sonicaciones de las cuales se va subiendo la temperatura de a poco, entonces es simplemente para saber que estás en el lugar y es totalmente reversible. Y una vez que terminen con esas sonicaciones que ya saben que están en el lugar, ahí sí se hace la sonicación definitiva, que es la de la lesión. Parecido a lo que hacen con el DBS, que primero Claro, prueban con el electrodo y después es como queda si tuvieras un Claro. registro que vas haciendo el micro. Con la diferencia que acá no hay ningún efecto de descenso de bajada del electrodo, Claro. o sea que no hay ningún tipo de lesión, eso es sumamente importante. Y el paciente, obviamente, que sea un paciente despierto, porque si yo quiero mejorar una sintomatología desde el punto de vista tremorígena, necesito un paciente que esté despierto. ¿Por qué? Porque muchas veces el temblor se exacerba con alguna postura o movimiento, a veces puede no estar tan presente en reposo, pero sí en postura o en movimiento, entonces el paciente tiene que estar despierto y colaborar, y una vez que uno está en la zona que uno busca, es automático. Y con respecto a los temblores, no, ¿están bien, te anestesian o te dan un calmante como para que no te muevas tanto o Porque está vos- bien? a vos te hicieron Lo que una yo te resonancia hice una es en vez, el momento sí, cuando vos sí, sacás el resonador, Sí. yo lo que le explicaba es que este mismo marco que te ponen hace que tu cabeza no va a temblar. No se Claro. mueva, Claro. Claro. Porque el target tiene coordenadas milimétricas, Claro. Claro. así que el paciente no puede moverse bajo ningún punto. Yo me hice un SPEC y me salió mal porque me movían todo el tiempo, entonces me dijeron quédate quieta, le digo no puedo quedarme No puedo quieta. quedarme quieta. Lo que hablábamos con Guadalupe también es el caso de que si tiene claustrofobia, mejor que Claro, piense en que otro. una de las cosas para tratar Uno de los antes es la efectos. claustrofobia. Claro. Sí. Sí, total. ¿Qué otro paciente vos decís que no sería candidato al HIFU? No, estrictamente, uno sería más fácil hablar de cuál es el candidato. Y sí, no el que no. Bueno, el que tiene claustrofobia ya lo puede. Pero Primero que se trate no, eso. en realidad ese es o sea, no hay que olvidar también que el 80% de los pacientes con Parkinson tienen el subtipo tremogénico y el 20% son acinetorrígidos, o sea que no tiembla.
Aparte el ácido rígido, ¿cómo sabes cuál es el lado predominante? Porque está No, rígido. pero el acetato rígido está mucho más lento y rígido, pero siempre una de las características del cuadro parkinsoniano dentro de los criterios es que tiene que mantener la asimetría. Claro, Por lo sí. tanto, es de los dos lados, la lentitud y la rigidez, pero siempre está focalizado a uno, En uno de los dos. estrictamente. Sí, O sea que claro. si tiene solo una mitad, presenta Sí. los síntomas más marcados, ese sí sería buen candidato al HIFU, y si no, podría hacerlo al DBS, si no. Los trabajos iniciales siempre fueron para cuadros tremorígenos asimétricos, porque hay cuadros, hay otro tipo de temblor, por ejemplo el temblor esencial, que cuando los cuadros son avanzados en el tiempo, el temblor tiene como dos marcapasos, se dice. Un marcapaso talámico, ¿sí?, en el cual uno tiene la oscilación en el plano vertical, Sí. ese se vendría a ser el oscilador talámico, y después el temblor tiene un oscilador cerebeloso, que es muy diferente porque no es esta flexoextensión en el plano vertical, sino es con un componente Así. de tipo mioclónico al llegar al target o al llegar al objetivo. Entonces son cosas muy diferentes. Cuando los pacientes tienen una evolución en el tiempo, un marcapaso da lugar a otro. Entonces el paciente tiene un cuadro tremorígeno con un componente muy importante. Sí. Entonces es muy notorio cuando uno ya viendo el paciente, para nosotros que hacemos esto a diario, vemos un paciente y ya sabemos si ese paciente va a responder o va a bajar esa intensidad de temblor de antemano. Obviamente que uno tiene esquemas terapéuticos ya preestablecidos, pero uno ya sabe que ese paciente va a responder poco o va a responder nada, y uno ya después se pone ya en juego en ver otras posibilidades. Antes teníamos la técnica ablativa clásica o lesional y el estimulador, obviamente, o sea, el DBS, que sigue siendo, tiene su vigencia, obviamente, no es que esto viene a reemplazar. Esto es un estudio, esto es un tratamiento que complementa lo que tenemos actualmente. Es otra opción más. Por ejemplo, si el paciente vive muy lejos, en un Exactamente. lugar que no está cerca de la ciudad, por Sí. ahí no tiene quien le ajuste el estimulador y tiene muchas La cosas ventaja ahí. que uno tiene es eso. Muchas veces nosotros tenemos pacientes de países vecinos que tal vez no tienen tantos especialistas en esto como lo tenemos nosotros en la Argentina. Entonces, a veces la cirugía es un éxito. Sí. Después el problema que tenemos es que no hay quien haga el seguimiento, porque normalmente el seguimiento lo hace el neurólogo especialista en Parkinson. No es lo común que el neurocirujano lo siga. Y no tenemos quien haga el seguimiento y no tenemos quien haga la neuromodulación. Mismo en el Con lo cual, interior del país hay mismo en el lugares. interior nos pasa. Entonces es muy complejo hacer un seguimiento. Y muchas veces, cuando el paciente se opera, a veces sugerimos que los controles semanales para curación de herida y demás, y de bolsillo en marcapaso, las hagan los neurocirujanos por una cuestión de que conocen al paciente y saben cuáles pueden ser las complicaciones iniciales. Cosa de que si el paciente viaja y se va o no se puede quedar todo ese mes hasta que uno le saca los puntos y va a aprender ese estimulador, después el paciente a veces se complica o lo pierde por una cuestión de que tal vez por un no manejo de una herida de un estimulador. Este procedimiento no invasivo viene a solucionar No tendrías el problema de la herida. el efecto de la herida, de la distancia, y El los cambio de controles, batería. y los cambios de Los batería. recambios, claro, Sí, sin total. internación. Aparte, puede ir a otro neurólogo y seguir el Y tratamiento. una cosa importante que a Es veces que no hay preguntan, tratamiento después de eso, o sea, a sigue veces con la preguntan medicación. Los pacientes, y bueno, ¿y cuánto me va a durar el efecto? Si yo tengo una cosa importante, no es lo mismo un temblor esencial que una enfermedad de Parkinson. Si yo tengo, por ejemplo, una enfermedad de Parkinson, ¿qué tiempo me va a durar? El de temblor, por ejemplo. El ablativo, o sea, el tratamiento que yo hago, lesional con el HIFU, ¿qué tiempo me dura? Muchas veces, sabiendo que es una enfermedad degenerativa, muchas veces en el tiempo ese temblor puede de alguna manera tomar cuerpo o reemerger. O puede no ser importante en el lugar donde yo lesioné, pero sabiendo que es una enfermedad degenerativa puede comprometer
el otro lado, pero en general nunca es de la misma magnitud y nunca vuelve a ser lo de antes y es controlado estrictamente con la medicación. Cosa diferente pasa con temblor esencial. El temblor esencial aún hoy no está catalogado como una enfermedad neurodegenerativa. Por lo tanto, la enfermedad en algunos pacientes empeora y progresa y en otros pacientes se mantiene estática y en otros puede retrogradar. Esos pacientes se van a beneficiar mucho más porque lo lesionaste y el temblor no vuelve. O sea, temblor esencial que no tiene ninguna otra manifestación salvo esa. Tiene esa. Listo, Esa es nada la más. característica del Bien. temblor esencial y muchas veces vos lesionás el lado contralateral al que era muy sintomático que vos no podías controlar, o a veces es bilateral porque es necesario que una de las características del temblor esencial es que es simétrico. Entonces es muy probable que en este caso el temblor sea muy notorio de ambos lados y uno tenga que abordarlo bilateralmente, o primero puede hacer el lado mucho más sintomático Sí. y que se hace mucho más hincapié si es del lado hábil del paciente. Sí. Eso es una cosa importante. Pero muchas veces el abordaje en estos casos suele ser bilateral porque prácticamente son simétricos. Sí. Se hace primero un lado, se Exactamente. esperan 6 meses y después se hace el otro. No Pero- como- No es en el mismo no ámbito. es en el mismo Pero Ah, ahí estás hablando del HIFU todavía. El HIFU, Claro. del HIFU. Se puede hacer Sí. entonces una segunda intervención haciendo lo que falta, la Empezamos. otra parte. Sí, sí, Con totalmente. 6 meses de diferencia. Ah, buenísimo. Mínimo, ¿no? A partir de ahí. Sí. Y el equipo del personal médico y el equipo que usas es el mismo que usas para DBS. ¿Qué necesitas para No. el equipo de personas y de ¿Personal o...? sí, personal y de equipo y de Sí. máquina? Sí, hay, al no ser un tratamiento invasivo, muchas veces los que son la electrofisiología o los médicos o el técnico en electrofisiología intraoperatorio no lo usás porque no tenés nada que te está midiendo desde internamente. No es que se mide la actividad por donde yo voy atravesando, por ejemplo, cuando se usa el electrodo en el Sí, DBS. necesitas el electrofisiólogo que Necesitas un te electrofisiólogo que haga lo que se llama el micro o el macro registro. Sí. Eso no lo vas a tener. Se utiliza un resonador, tiene un marco, pero después no tiene proceso, no tiene actividad invasiva, ¿sí? Por lo tanto, es Vos vas a tener que estar Yo también. voy a estar. Vos vas a Cirujano, estar. Instrumentadora quirúrgica Los está. cirujanos están, Está. a ver, Necesitas. claro, o sea, el equipo va a ser siempre el mismo. El HIFU es uno Sí. y el equipo que está alrededor del paciente siempre es el mismo. Ah. El que opera el resonador, el que carga las imágenes, Totalmente. el que dirige el target, y esos son siempre los mismos. Está el personas. ingeniero, Claro. está el neurocirujano con el resto del equipo, con sus ayudantes. Hay un neurólogo que hace las pruebas pruebas durante y pruebas Hay posteriores. pruebas procedimiento, no Intraprocedimiento. Bueno, ella me contaba que ustedes se iban a ir a España y después los de España los acompañaron Claro, yo lo que les a operar contaba a- porque, digo, si yo fuera, que yo, mi familiar mío que se opera, me interesa, que se hace el procedimiento, me interesaría saber que va a ser el primero, pero que va a estar cuidado y acompañado. Sí, Entonces les completamente. contaba que primero van a viajar al exterior a especializarse y los primeros procedimientos acá los vamos a hacer acompañados por los Sí, pastores. no hay que olvidar que lo único que cambia en lo que es el procedimiento Es lo que es yo les decía. el uso del LAS puntualmente. Sí. El resto es exactamente igual con respecto al diagrama o la programación de la cirugía, es la que se Lo viene mismo. haciendo hace 20 años. O Claro, sea, esa es la experiencia que hoy les decía total, que tiene el equipo. no es que el les- neurocirujano no sabe hacer esto. Claro, hoy justo yo les estaba contando todo eso para que, más o menos para O sea, poner que la tecnología es nueva, pero digamos la implementación es igual, parecida, Lo muy que parecida a cambia la es del lo que, DBS. cómo vos lesionás, pero todo el resto, Sí. el target, cómo se maneja, quién elige, a dónde se dirige, todo es siempre lo mismo. Sí, a ver si me quedó algo por preguntar. Al nivel de precisión me dijiste que es muy preciso porque el Muy. LAS se dirige exactamente a donde querés. El porcentaje de eficacia que tengan los diferentes síntomas. Por ejemplo, el temblor, No, el porcentaje es el 100%. 100%. Y sí, Bueno. se usa estrictamente para eso. Es para eso. Puede pasar que muchas veces algunos pacientes puedan tener alguna reemergencia del temblor posterior, pero estrictamente esto es una zona muy pequeña Sí. y los núcleos se encargan estrictamente, uno puede dirigir por todo lo que es el diagramado y con el
puede dirigir el lugar puntual donde uno quiere hacer la lesión, y toda esta selección de zonas, como decía Guadalupe, donde uno va como arrimándose al target y uno va viendo cómo va ¿A resultar? Respondiendo. exactamente cuando el láser está en esa zona, cómo va respondiendo esa zona que rodea al target que uno elige estrictamente. No, sí, yo también me preguntaba qué pasaba, si por ahí se equivocaban y lesionaban un poquito al costado. Sí. Las Quería técnicas ver son algo. estrictamente de precisión. Sí. Está bien diagramado el núcleo y los diferentes núcleos, porque cada sector, por ejemplo, el núcleo talámico tiene varias áreas que se llama homúnculo, ¿sí? Entonces tiene como varios subnúcleos, y los núcleos en sí tienen una representación corporal. Sí. A eso se le llama homúnculo, es como un pequeño mapita de todo el cuerpo. Entonces ya se sabe qué núcleo tocar, y estrictamente el porcentaje de llegada de éxito al target es estrictamente con los métodos de imágenes actuales. Exacto. Aparte también pensá que, por ejemplo, ¿no? Porque cuando vos abrís la cabeza, sale líquido, el cerebro desciende un poquito, A se veces mueve. inflama un Si poco. en la cirugía convencional, teniendo esos movimientos que uno no puede controlar porque no los puede ver en el momento, así todo eligiendo el target, se llega al target, imagínate con una cabeza cerrada, que no hay ningún tipo de Con el movimiento. cerebro en su volumen, Claro, en estado natural. es diríamos. como mucho más preciso. Si ya de la otra forma era preciso, habiendo un pequeño movimiento, porque es inevitable, Sí. en esto que está completamente sellado, cerrado, y que nada Nada mueve, no extraño. se mueve. O sea, Sí, tenés total. No se toca casi Mucho más, nada. Claro. mucho más precisión. Y teniendo en cuenta que lo otro, a pesar de todo eso, es súper efectivo, Sí. ¿no? Entonces, porque no es que lo otro no, Sí. lo otro no Sí, sirve. yo tenía como que el Sí. temblor lo erradicaba en un 90%, que podía como un poquito, No, le quedaba cuando se emociona por ahí tiembla, o por ahí cuando tiene estrés Sí, lo que tiembla. pasa es que esas son condiciones gatillos, que eso es otra cosa. Todos los trastornos del movimiento están exacerbados por situaciones emotivas o estresantes, si lo querés llamar así. Porque a veces tienen exacerbaciones, pero son transitorias. Sí. Una vez que baja ese nivel, el paciente vuelve a su normalidad. ¿Qué Hace- otra ya, claro. ¿Hace cuánto se está operando HIFU en otros países? Creo que hace 10 años en el 10 exterior. años, sí. Recuerden 10 años. que la tecnología es israelí y la pusieron a la práctica, o los primeros trabajos aparecieron en España. Ahora hay varios grupos de trabajo que tienen mucha experiencia con respecto al abordaje de esta sintomatología. De hecho, fue aprobado en su primer momento para los temblores asimétricos, ya sea parkinsoniano o no parkinsoniano, pero ahora lo que es el espectro de otras entidades que uno puede abordarlos, obviamente se ha ampliado, y no solamente para los problemas neurológicos, sino para los problemas psiquiátricos. De hecho, hay trabajos en psiquiatría con respecto a ciertas alteraciones de la personalidad y tratamiento con HIFU. Acá había Por un ejemplo, par de trastorno TOC. obsesivo compulsivo y demás. Hay otros abordajes extra que Dolor crónico. Uy, ese y es dolor crónico es una patología que está tomando una trascendencia importante, y más con estos métodos no invasivos. ¿Las cefaleas? No, estrictamente no hay, o sea, hay muchos trabajos en otras subespecialidades dentro de lo que es la neurología, pero ninguna como estas entidades con respecto a prácticamente el nivel de evidencia. Hay otros trastornos del movimiento que no son temblor, que también tienen indicación de HIFU y tienen una respuesta muy notoria y satisfactoria. Lo que tienen con muchas veces estos estudios o este tipo de tratamiento es que a medida que va aumentando el N de pacientes, el número de pacientes, los resultados o las estadísticas empiezan a ser mayor significativas. Recientemente, hace 15 días, terminó el congreso de
trastorno del movimiento, En Dinamarca, ¿no? que se hizo en Dinamarca, en el cual, fíjense la trascendencia que toma esto, que siempre el último día se hace lo que se llama el highlight. El highlight es como el resumen de qué es lo novedoso en el 2022-2023. Justo el cierre de antes de empezar el highlight fue controversias en DBS versus HIFU bilateral. O sea, fíjense que la trascendencia de la última charla del Congreso en el salón principal fue enfrentar ya a esta altura el DBS contra el HIFU. Obviamente que hay mucho más experiencia, hay 20 años de experiencia con DBS en Parkinson, Sí. contra muy poco en temblor parkinsoniano Y más bilateral. que los trabajos son mucho más nuevos, Claro. nos lleva 10 años. Pero los resultados son muy satisfactorios y obviamente que a medida que va a pasar el tiempo, las indicaciones que fueron iniciales de temblor y de cuadro asimétrico va a empezar a cambiar un poco porque la evidencia cada vez va a ser más robusta en ese aspecto. Y más tratándose de un procedimiento no invasivo. Bien. Donde los trabajos empiecen a ser significativos, van a venir las aprobaciones de el abordaje de otras entidades fuera de lo que fue el abordaje o las aprobaciones iniciales. Después del HIFU, ¿se puede volver al DBS? O sea, hacer una intervención de DBS Sí, lo que o pasa no? es que uno puede cambiar el target. Uno puede tener un temblor parkinsoniano y usar el núcleo clásico, que es el ventral intermedio del tálamo, que es el núcleo que habitualmente se usa para el abordaje, pero tenemos que recordar que el núcleo subtalámico también tiene su implicancia y uno puede lesionar uno y usar en la estimulación el otro. Y el otro núcleo, lo que tiene por ahí el tálamo, que no tienen los otros núcleos, es que tal vez el tálamo yo voy a abordar prácticamente un solo síntoma, que es el temblor, pero tal vez no tengo tanta implicancia en mejoría de la rigidez y la lentitud. Y con los otros núcleos, por ejemplo el subtalámico, yo puedo abordar esa sintomatología, entonces tranquilamente yo puedo lesionar uno y me queda el otro núcleo, inclusive por si esa enfermedad progresa, abordarle el resto de la sintomatología, Claro. que tal vez con el tálamo... Lo que sí no podés, como te contaba, es si vos ya tenés el estimulador, tenés los electrodos puestos, no podés volver a lesionar. Claro. Tenés que sacar los electrodos y hacer HIFU, porque no se puede hacer. Ah, hay que sacar. ¿Se puede sacar el DBS? No sabía si... ¿El DBS? Sí. Claro. En Digo, el caso, ponele, se infectó Claro, digamos, no estaba sí, el lo electrodo tenés que se sacar. infectó. Sí, y es una se complicación no muy frecuente, pero hay veces que Pero si vas a hacer las dos cosas, primero tenés que hacer la lesión y Sí. después la estimulación, porque si es al revés, le sacas la posibilidad. sí. Sí, bueno, no me acuerdo si había alguna otra pregunta. Entonces me había dicho, además de temblor esencial, ¿qué otras patologías cáncer? ¿Para qué se puede usar el Un HIFU? par de temblor y el Sí. temblor parkinsoniano se puede usar para otros síntomas parkinsonianos, y hay algo que en neurología nosotros llamamos movimientos hipo o hipercinéticos. Dentro del hipocinético está la enfermedad de Parkinson, pero de los hipercinéticos tienen lo que es la mioclonía, lo que es la corea, Corea se puede tratar. la distonía, todos los cuadros que tengan gran preponderancia asimétrico, los podés tranquilamente mejorar con este tratamiento. De hecho, uno de nuestros pacientes que está en plan para el HIFU es una chica joven que tuvo tuvo dos eventos vasculares asociados a una alteración en la coagulación de la sangre en los 16 a los 21 años y quedó como secuela un movimiento de tipo balístico. Balístico es un movimiento brusco y voluntario de un hemicuerpo a predominio del miembro superior derecho, por una lesión que tuvo a raíz de un evento vascular en los núcleos profundos que controlan todos estos movimientos. Se logró en parte con la medicación mejorar la sintomatología, pero de alguna manera tiene un impacto funcional importante, y de hecho esas pacientes se benefician notoriamente con
el tratamiento con HIFU. Entonces va a ser una de las pacientes que no es dentro de los criterios habituales de uso, pero se va a usar para tratar de controlar ese movimiento que no se pudo controlar con los farmacológicos. Sí. O sea que hay otras cosas, otros movimientos involuntarios que tranquilamente pueden responder notoriamente. Bien. Otra de las consultas es cómo tiene que hacer una persona si está interesado en hacer un HIFU. Bueno, ahí tienen el número nosotros le decimos neuro-HIFU para diferenciarnos del HIFU estético, ¿no? Por eso le pusimos. Sí, es importante. Sí, porque a veces hay como el que me dice, no, es la misma tecnología, pero es diferente aplicada. Tienen un teléfono de neuro-HIFU, yo después te lo paso, lo pones, lo dejas, y directamente se comunican conmigo y todas las preguntas, consultas con el doctor, turnos, lo hablan conmigo y yo se los paso a él. Bien. El CENIT es el que por ahora lo tiene, ¿no? CENIT, sí. Bien. ¿Alguna consulta más? No sé, ya ¿Alguna? Entonces, y con el tema de obra social y eso... Bueno, eso como estamos por fuera todavía de todo por un tema de que estamos empezando, pero bueno, todo en tratativas y charlando para poder estar en todas, en la máxima cantidad posible. Así que por el momento eso que no sea un impedimento para que nadie haga la consulta, porque la idea es que se pueda. Sí, Que de alguna forma es importante, me parece, hacer el screening de los pacientes por una cuestión de que no hay que olvidarse una cosa que por ahí no hicimos mucho hincapié, es que para que todo este procedimiento se lleve a cabo necesitamos que el hueso tenga una densidad específica, que creo que es un dato importante, ¿sí? Porque para que el haz llegue a donde nosotros queremos, tenemos que tener no tenemos que tener trabas en el recorrido. Entonces, uno de los estudios que se hace es una tomografía, que es lo que habitualmente se llama ventana ósea, para ver un poco la estructura del hueso, que sea un hueso que sea trabeculado, que tenga aire como debe ser y no tener calcificaciones, como a veces tenemos de forma benigna entidades en las cuales el hueso está un poco calcificado, con lo cual el haz tiene ciertas alteraciones para llegar al target, entonces hay un impedimento desde el punto de vista anatómico óseo del paciente. Entonces, no es solamente cumplir los criterios desde el punto de vista de motores, si lo quieren llamar así, de lo que uno ve, sino que tiene que cumplirse algunas otras condiciones importantes. ¿El marco tiene un tamaño? O sea, puede venir alguien de No, cualquier edad. Eso no es problema porque los pesos por lo general tienen diferentes reguladores. Sí. ¿Cuáles son las pautas de alarma después de la intervención? ¿Hay alguna pauta de alarma para que...? Sí, habitualmente uno al controlar al paciente, el estado de conciencia es una cosa importante, ver si el paciente del lado que yo hice la parte lesional no hay ninguna, o sea, al ser tan preciso el disparo y el núcleo se encarga solamente del control de la actividad, en este caso de temblor, el paciente no tendría por qué tener ninguna otra alteración de ese lado del cuerpo, llámese debilidad, llámese hormigueo o adormecimiento, no solamente del miembro superior, por ejemplo, ni tampoco del miembro inferior ni de mi cara. Entonces uno habitualmente controla esos aspectos, no solamente que el paciente esté bien o hable bien, sino que el lado donde yo lesioné no tenga otra alteración más que el descenso o mejoría completa del movimiento involuntario. Eso sería como la pauta de norma nuestra, que es lo que revisamos, que tenga buena fuerza segmentaria, que tenga buena fuerza individual de cada grupo muscular y de alguna manera que no haya ningún adormecimiento o alguna otra alteración. A veces puede haber un hormigueo, puede haber lo que habitualmente nosotros llamamos alodinia. Alodinia es una sensación dolorosa ante un estímulo no nociceptivo. Ninguna otra cosa rara de ese lado más que mejoría del síntoma.
Bien. Y podríamos hablar de valores, sale muy caro las consultas. A ver, los valores sí, salen el mismo valor acá que en Chile, que en España, que si vas a China, o sea, son valores altos y en dólares. Por eso estamos intentando llegar a acuerdos con las diferentes coberturas seguras sociales para que puedan acceder, como hoy en día pueden acceder al DBS, a las lesiones por radiofrecuencia. La idea es esa, sí. Bueno, algo más que quieran aclarar? No, bueno, como dijo el doctor, primera parada es el neurólogo que diga que sí, que es candidato, y la segunda es, que nos habíamos olvidado de nombrarlo, el SDR, la tomografía, y a partir de ahí, con un SDR positivo, bueno, es llegar al día del HIFU. El SDR se le llama el protocolo HIFU, vendría a ser la visualización ósea de la calota o el cráneo del paciente para que sea un procedimiento completo, no que tenga criterios clínicos y criterios desde el punto de vista óseo, también se cumplen ambos. Sí. Con respecto, después del HIFU, ¿la medicación se vuelve a regular todo? Sí, estrictamente sí, porque muchas veces nosotros tenemos que aumentar las medicaciones sabiendo, todos sabemos que la medicación para el Parkinson no tiene grandes efectos sobre el temblor, porque la medicación no fue diseñada para abordar el temblor. La medicación tiene una respuesta muy buena a la lentitud y a la rigidez, pero no tiene tan buena respuesta a la parte tremorígena. Por lo tanto, a veces lo que hacemos es entrar a combinar drogas con algún efecto antitremorígeno, inclusive las drogas parkinsonianas están por encima del valor o del miligramaje que habitualmente se usan con el fin de ver qué tanto yo puedo controlar el temblor. Con esto, una vez controlado el temblor, los tratamientos se bajan notoriamente. No solamente las dosis, sino la polifarmacia que a veces usamos. Sí, a veces están tomando muchos medicamentos. Sí. Se modifican los esquemas terapéuticos, claro. Y en el corto plazo, porque el efecto es inmediato. ¿Y a partir de qué edades se está manejando? Sí. ¿Qué rango de edades para las operaciones? Y en realidad, el abordaje desde el punto de vista quirúrgico, si nos basamos en los cuadros parkinsonianos, recuerden que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que tiene un rango etario de comienzo después de los 60 años, ¿sí? En general, lo cual no significa que uno no pueda tener una enfermedad de Parkinson después de los 80 o antes de los 40. El rango etario sería el rango etario clásico de la aparición de la enfermedad. El temblor esencial tiene otro rango etario completamente diferente y puede empezar en la primera infancia o en la adolescencia, puede empezar en edad media de la vida, entre los 30 y los 40 años, puede empezar después de los 60. Y si ese temblor ha ido progresando en el tiempo, cualquiera de esos tres rangos etarios estaría en condiciones de poder usar este tipo de tratamiento. Pero el rango etario en general son pacientes después de los 50, 60 años, habitualmente. Bueno, doctor, muchas gracias Guadalupe, gracias Nati. Gracias, Andrea. Gracias a ustedes. Creo que va con todas las dudas que teníamos, así que por ahí las personas que vean el vivo van a plantear sus preguntas y después se las juntamos y se las pasamos. Perfecto, ahora no hay ningún problema. ¿Qué? Bueno, muchísimas gracias a todos, buenas noches. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Bueno, Bueno. gracias. A ver cómo cerramos ¿Cómo se cierra? acá. Gracias por venir, que quiso venir. No, no pasa nada. Sí, no,